En el medio de la red, en el medio estás vos. Navegás en la nube, en el bar, en la casa, en el trabajo. Producís información. ¿Qué subís? ¿Qué subís? ¿Qué mirás? ¿Qué comunicas? En el medio de la tecnología. En el medio de la tecnología. Podés encender, podés apagar. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Encendido, apagado. Encendido, apagado. En el medio digital. En el medio digital. Escuchamos hablar constantemente de hardware, software, dependencia tecnológica, sin saber muchas veces de qué se está hablando. Sin embargo, aprender a reconocer las herramientas que nos posibilitan el acceso a Internet es una de las claves para poder hacer un uso inteligente y libre de la tecnología. La mayoría de los software que hoy utilizamos pertenecen a empresas privadas, que nos hacen dependientes de sus sistemas como consumidores. ¿Qué es la dependencia tecnológica? ¿Cuán libres somos los seres humanos ante una tecnología que no nos pertenece? ¿Qué es el software libre? El software es lo que le da vida a la computadora, básicamente. Tendría que ser como un microondas en algún punto, ¿no? Y que tiene una serie de complejidades bastante mayores. Por supuesto, un microondas, pero el software es justamente lo que hace que la computadora sirva para algo, ¿sí? Para interactuar con el usuario, para hacer algún tipo de cálculo. Bueno, el software es lo que hace trabajar las computadoras realmente. Las computadoras hacen lo que el software dice que tienen que hacer. Y el software hace lo que el programador definió que el software debe hacer. Entonces, por lo tanto, las computadoras son controladas por el software. Software es, en buena medida, el componente de un montón de cosas que nos rodean. Es el alma de esta sociedad postindustrial. Dicho de una manera menos poética, el software es un programa, un conjunto de instrucciones almacenadas que una máquina ejecuta. En principio, uno puede concebir en sentido amplio el software como una receta de cocina. Si uno sigue correctamente los pasos de esa receta, obtiene un resultado. El primer software en realidad es bastante más antiguo que las computadoras. El software se inventó antes que las computadoras. ¿Por qué? Porque cuando el señor Jacquard en la Francia de Luis XVI se le ocurrió que podía tejer más eficientemente telas muy bonitas, hizo una serie de tarjetas perforadas para los telares, de manera que entraran o salieran las agujas del telar. Y eso era un programa, era algo que le decía al telar dónde tenía que pasar hilos y dónde no pasarlos. Después inventamos las computadoras, que eran calculadoras extraordinariamente poderosas. Y el software surge como necesidad del hardware mismo, o sea, se crea la computadora como una gran calculadora, más rápida, más veloz, que hace cosas... Pero sin el software, el hardware no tiene sentido. O sea, el hardware uno prende y la computadora sin software no hace nada, se mueven los ventiladores, no pasa nada. El software se empezó a hacer con la primera computadora para darle un uso de computación, justamente de cálculo, de procesamiento al aparato creado para eso. ¿Cuáles fueron los procesos que llevaron a la creación del lenguaje informático que hoy llamamos software? Gran Bretaña, 1710. El Parlamento aprueba el Estatuto de la Reina Ana, la primera norma sobre copyright de la historia. La ley establece que todas las obras publicadas gozan de derechos de explotación por un lapso de 14 años, renovable por una vez si el autor continúa con vida. Gran Bretaña, 1774. Una corte falla en beneficio de un librero escocés de apellido Donaldson, que demanda los derechos de publicación de un poema cuyos derechos se encontraban liberados. Por primera vez, se sienta un importante precedente
corriente al considerar una obra del dominio público. Francia, 1883. Se celebra la Convención de París. El encuentro establece las bases para garantizar, a través del sistema de patentes, la protección de la propiedad intelectual sobre inventos, marcas y diseños industriales. Suiza, 1886. Se firma el Convenio de Berna. El acuerdo extiende las regulaciones sobre derecho a copia y explotación a todas las producciones del campo literario, artístico y científico. Gran Bretaña, 1968. Se registra la primera patente de software. Se trata de un algoritmo desarrollado por Martin Goetz, pionero en la comercialización de este tipo de productos. Por entonces, los programas eran personalizados o gratuitos y esta industria todavía no se había desarrollado. Estados Unidos, 1969. Se desarrolla el sistema operativo Unix. En sus primeros años, circula entre la comunidad académica que lo va perfeccionando. A diferencia de sus predecesores, Unix es un sistema operativo portable y multitarea, y su llegada supone una revolución en el mundo de la informática. Estados Unidos, 1975. Miembros del Homebrew Computer Club, un grupo de aficionados a las computadoras, realizan una copia de un intérprete del lenguaje BASIC y crean así el primer software pirata. Ese mismo año, Bill Gates funda Microsoft y se expresa en duros términos en contra de la piratería. Estados Unidos, 1983. El programador Richard Stallman lanza el proyecto GNU. Su objetivo es desarrollar un sistema operativo basado en Unix, pero que le permita al usuario modificarlo, estudiarlo y compartirlo sin que pesen sobre él infracciones de copyright. 2 años más tarde, crea la Fundación Software Libre y se convierte en el gurú mundial en esta temática. Estados Unidos, 1988. Se funda la Business Software Alliance, una cámara formada por las principales empresas productoras de software. Tiene como fin detener las infracciones al copyright que afectan a sus productos y combatir la piratería. Apple, Microsoft y Adobe lideran la avanzada corporativa. Finlandia, 1991. Linus Torvalds comienza a trabajar en un núcleo de código abierto basado en Unix. Su creación, llamada Linux, permite ofrecer al público los primeros sistemas tipo Unix plenamente funcionales y abiertos. Unido al proyecto GNU y sostenido por una amplia comunidad de desarrolladores, Linux pronto se convierte en sinónimo de software libre. Estados Unidos, 1998. Eric Raymond publica una serie de documentos internos de Microsoft conocidos como los documentos Halloween. En estos memos, un empleado les detalla a sus jefes la lógica del software libre y define los sistemas operativos Linux como enemigos del modelo de negocios de la empresa. Estados Unidos, 2004. La Fundación Mozilla lanza Firefox, un navegador web basado en software libre que permite a cualquiera modificarlo. En poco tiempo, se convierte en el segundo browser más usado del planeta. Argentina, 2010. Con el fin de adoptar y desarrollar plataformas de código abierto en la administración pública, el gobierno firma un convenio con Red Hat, una de las mayores empresas de software libre, en un contexto en el cual muchas instituciones y empresas del mundo empiezan a trabajar con Linux como sistema operativo. Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre, porque si los usuarios tienen unas libertades esenciales, efectivamente tienen el control del programa. Y es la manera ética de distribuir un programa. Pero si los usuarios no tienen bastante libertad como para tener el control efectivo del programa, el programa tiene el control de los usuarios y lo llamamos software privativo. Privativo porque priva de su libertad a sus usuarios. Los usuarios no tienen el control de este programa, pero alguien tiene el control del programa y a través del programa el control de los usuarios. Entonces el programa privativo es un yugo, un instrumento para que él someta a gente. Es un sistema de poder injusto y no debería existir. Cuando hablamos de software libre, en realidad es una construcción retórica para referirnos a la libertad que tienen los usuarios del software para hacer cosas con él. Software libre es aquel que le da al usuario 4 libertades fundamentales. La libertad de usarlo con cualquier propósito. La libertad de estudiar
cómo el software funciona y adaptarlo a las propias necesidades. La libertad de redistribuir ese software a otros. Y la libertad de redistribuir las modificaciones que uno haga a ese software a otras personas. Hay un viejo ejemplo: si yo tengo una manzana y te la doy, me quedo sin manzana. Pero si tengo una idea y te la doy, no por eso me quedo sin ideas. En realidad lo que hemos hecho es multiplicar. Leandro, acá hacen software libre. Algo así, acá hacemos, sí, yo soy GECOP, que es una cooperativa que trabajamos con software libre y hacemos software libre. ¿Y qué es exactamente hacer software libre? ¿En qué trabajan? Y básicamente hacer software libre es programar computadoras. Entonces nosotros usamos un programa para escribir, por ejemplo, y quienes lo saben armar son ustedes que hacen software libre, y si no, el software privado como Microsoft. Exacto. Los programadores hacemos la misma tarea, hagamos software libre o hagamos el software privativo. ¿Y acá qué están haciendo? Bueno, acá están trabajando. Buenas. Buen día. ¿Qué tal? Y por ejemplo, ¿en qué están trabajando? ¿Vos en qué estás trabajando? Por ejemplo, estamos agregando unas funciones. Así se ve un programa compilado. Esto es la representación de lo que entiende la compu. O sea imposible. Que así entiende la computadora un programa que luego nosotros vamos a usar. Exactamente. Y que va a ser muy sencillo para nosotros los usuarios. Exacto. Este programa, por ejemplo, hace lo siguiente. Le decimos hola mundo. Dice hola mundo. Eso es todo lo que hace ese programa. Pero si vemos de nuevo, es todo esto. Es todo eso. Todos esos códigos para decir hola mundo. Exacto. Para decir lo que vos le digas que diga. El mundo del software es muy grande y uno no sabe todo lo que se puede hacer, no conoce todas las formas de implementar algo, entonces el primer paso siempre que queremos hacer algo es empezar a ver código. Como es software libre, por ahí alguien ya lo hizo y no funciona. Y si no nos funciona, por ahí podemos tomar algunas buenas ideas de esas personas y hacer que nuestro software sea mejor. En este caso pasó eso. Yo leí un montón de código, no me convencía para lo que teníamos que hacer, entonces con esas ideas armamos esto que bueno, ahora se está transformando en un programa, en una aplicación. Y esperamos que si sale bien poder liberarlo y que otras personas vean el nuestro y si les sirve, les funcione. O sea que muchas personas que programan hacen esto, ¿no? Liberan los datos, entonces ustedes pueden ir a distintas fuentes y leer lo que está realizando otro programador. Y como cualquier buen escritor, porque somos realmente escritores, nuestros libros se ejecutan y hacen cosas, tenemos que leer para conocer el estilo de otros y para tomar ideas y formar también nuestra propia forma de escribir código. Si mirás el código que escribo yo, no es igual que el de él, no es igual que ninguno de los socios de la cooperativa, y todos tenemos alguna fortaleza en algo, y en el mundo del software libre, que es enorme y somos miles de programadores, eso se nota mucho. Así que lo mejor para aprender es leer código. Y así creo que aprendimos todos los que trabajamos en GECOP. Ahora, ¿y en este mundo se puede llegar a la democratización? ¿El software libre ayuda a democratizar? Finalmente, en realidad, más me parece a mí que más en el corazón. Lo que pone en tela de juicio el software libre, más allá de que sí, que entiende a la democratización del acceso, es que pone en tela de juicio de quién es el conocimiento. Si el conocimiento es de las grandes corporaciones transnacionales o es de la gente.